ciencia y otra con el Sistema General de Regalías. Sí, entonces aquí están acompañándome profesionales, sí, también todos son químicos, profesor Jairo René, la doctora Lili, sí, Felipe, que está ya terminando pues, su carrera trabajando con Yaquel, está Fabiola, profesora del proyecto de regalías, y afuera está coordinadora técnica Rodrigo. Creo que no hay nadie más, o sea, venimos aquí varias personas. Entonces me comentaron que hay compañeros que van a venir del laboratorio, pero ellos ingresan y yo empiezo si ustedes no, digamos, no objetan, sí, o sea, ellos me imagino que van a entrar. Entonces, quisiera hablar como, yo no sé si es nuevas tecnologías, si es atrevida a hablar de nuevas, porque en otras partes del mundo pues está implementado, sí, o sea, realmente no es tan de última pues, generación la tecnología, pero curiosamente en Colombia no se ha desarrollado, sí, entonces desde este punto de vista podemos hablar de novedad, sí, o sea, porque el campo en Santander pues, es muy conservador, muy tradicionalista, sí, entonces tratamos de hacer como un proyecto un poquito diferente. Entonces aquí somos de la UIS, nuestro proyecto se desarrolla en el campus principal, que ustedes pueden también pues, visitar donde estamos, y realmente cuenta con financiamiento del Ministerio de Ciencia y con el Sistema General de Regalías. Estos son 10% que regalías colombianos se invierten en ciencia y tecnología. Y entonces hay proyectos financiados por esto. Entonces, voy a hablar como de cosas muy diferentes. Sí, por favor, no se asusten si ven fórmulas químicas, yo trato de explicar, tampoco van a ver mucho. En general, quería hablar de diferentes aspectos del tema que estamos científicamente desarrollando, incluyendo un tema que es un tema de jardines, sí, un tema, digamos, cómo puede, digamos, campo llegar a la ciudad, sí, a través de jardines, a través de parques, etc. El programa BioRed, sí, este programa del Ministerio de Ciencias, y realmente hay varios ministerios, está el Ministerio de Comercio, está ISPEX, está el Ministerio de Ciencias, Ministerio de Educación, y este programa fundamentalmente está financiado por el Banco Mundial, sí, son recursos que fueron otorgados al país y fueron distribuidos entre 8 programas, ¿sí? Los programas son de energía, los programas son de bioeconomía, de salud y también de ciencia política, de procesos de paz. Nosotros estamos en bioeconomía. Nuestro proyecto está dividido como en 3 pilares, en 3 partes. Bioprospección, ¿qué es esto? Bueno, ir a buscar plantas, conocer plantas que hay en el país, mirar qué propiedades tienen, para qué estas plantas pueden ser cultivados y obtenidos pues, a partir de estas plantas. Bioprospección. Después nosotros trabajamos químicos, ingenieros químicos, agrónomos, sí, trabajamos con microbiólogos, con médicos y estudiamos bioactividad de las plantas. Pero no planta per se, eso, sí, trabaja el papel esencial. Pero después nosotros pensamos a dónde vamos con estos productos. Entonces empieza ya el profesional, que son de diferentes campos, de diferentes áreas, que les voy a mostrar más tarde. Obviamente, hoy día es muy difícil hacer una investigación no solo. Ya no somos Galileo, ya no somos Newton, tal vez es que no se puede trabajar con un sector, pero nosotros trabajamos complementariamente. Ya vimos que pueden ver varias universidades que están involucradas en este proyecto. No es una universidad que coordina todo. Está la Universidad de Antioquia, Cartagena, de Chocó, está la Universidad de Santander, y Bajío. Pero en este proyecto también hay universidades que son de afuera, de Brasil, de Panamá, de España, de Francia y de Estados Unidos.
Y también tenemos industrias y grupos nacionales, asociaciones de cultivadores de cacao, por ejemplo, y que también tenemos observatorios técnicos y tenemos también asociaciones de cultivadores de cacao. Entonces, este proyecto está dividido en todos estos áreas: bioprotección, transformación del material vegetal, estudio de la biodiversidad y diseño y elaboración de bioproductos a nivel. Aquí podemos ver todos los participantes en este camino. Está la empresa Comité, que es una empresa nacional, está firmada, sí, que hace muchísimo equipamiento para la industria. Esta Federación Nacional de Cacauteros y esta asociación de campesinos del Valle de Río Cemental, que está en el Magdalena Medio. Es en el secundario. Y en el Instituto Nacional de Corregalías, entonces, ¿qué hace Italian? Que realmente tenemos que, como nuestro producto es bioeconomía, está madura ligado a la materia prima del campo, sí, o sea, llegar ya a elaborar los productos. Partiéndose de material digital y estudio del material digital, la transformación del mismo, el estudio de propiedades biológicas y llegar a obtener productos que son esenciales. Y es como el aroma y el fragancia de la planta concentrada, destilada del material digital. Y tenemos también extractos, componentes individuales, pero con mayor durabilidad, porque si se vende de esta forma, es mucho más fácil que las plantas. Y después, pues la idea de hacer productos. Cuando presentamos este proyecto de bioreto, que se llama Bioreto 21, 21 en el siglo XXI, dice 50, dice 100 productos finales, bioproductos, y 50 que a partir de 50 plantas, seguir, para que sirve, no botánico, la globalidad de ese conocimiento. Y después, bueno, ya extractos o aceites como ingredientes naturales en productos finales. Pero para ver con esto, y esto es lo que se le olvida muchísimo a mucha gente que habla de productos finales y no vislumbran, no muestran toda la cadena que se le está por la biomasa. Entonces, si por ejemplo un producto de la biomasa está en una concentración de 1%, entonces imagínense ustedes cómo cantidad de biomasa que hay que producir, hay que tener para llegar a ese nivel. Y la gente a veces cuando solamente hablan de estudiantes de bioeconomía y del tipo de país como en esas cosas, pero olviden que detrás están tales de plantas sembradas, de cultivos inestables, y porque no podemos tener volver de malezas y de todo con otras plantas, hay que estandarizarlo, estudiarlo, etc. Entonces, este proyecto de regalías de precisamente nos olvidamos de diálogos y porque el objetivo final de este proyecto de regalías es implementar, establecer, o sea, aumentar de la realidad y así se entiende, porque estoy muy lejos, ¿sí? Pero ustedes sí entienden, sí, bueno, lo importante ustedes que son valientes, que vinieron físicamente, bueno, entonces, aquí nosotros, objetivos son muy sencillos, así cuando ustedes van a hacer sus trabajos de investigación, tratan de ser lo más sencillos y claros posibles, ¿sí? Aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos sembrar las plantas aromáticas, estudiar cuáles en esta región crecen mejor. Si las mezclamos, intercalamos con otras plantas,
cuáles van a dar mejor o peor. Sí, o sea, porque plantas son como humanos, sí, son como amigos. Este tiene empatía con este y este al contrario, no nos queremos, sí. Sabemos, por ejemplo, la de ruda, sí, de algunas plantas que son muy individualistas, sí, o sea, de damiana, por ejemplo, tornera. Entonces, tenemos que mirar, o sea, cuál sería el rendimiento de la biomasa si nosotros fertilizamos, que vamos a cortar las plantas 3 veces al año, 4 veces al año, cuál, digamos, cuál dará mejor rendimiento. Y también tenemos que mirar si intercalamos plantas entre sí, por ejemplo, romero con tomillo o romero con limonaria, entonces dará mejor biomasa o no. Esto es como un estudio que todo el agrónomo o fisiólogo de planta habrá que hacer. Pero después en el escenario entramos nosotros, los químicos, ¿sí? Ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, porque tenemos que diseñar destiladores, destilar, pues, aumentar el rendimiento de destilación, ¿sí? Obtener el aceite, mirar cuáles son las variables del proceso que mejoran la calidad y la cantidad de aceite producido. Todo esto tenemos que estudiar. Y finalmente, los aceites extractos obtenidos en el proyecto tenemos que mirar qué actividad biológica tienen. Y particularmente aquí en la UIS hacemos actividad antioxidante, que es tan importante, o sea, para muchos productos. Entonces, más o menos ustedes pueden ver nuestros objetivos. Ahora, cuando ustedes conciben el proyecto, realmente, ¿qué es? ¿Cuáles son los elementos necesarios? En primer lugar, el conocimiento. O sea, hay que saber del objeto que ustedes desarrollan. En segundo lugar, se necesita una persona que, pues, que va a hacer el proyecto, o los que van a hacer el proyecto. Y aquí nosotros tenemos tanto la gente del campo como de la universidad. Y hay que tener infraestructura. O sea, yo quiero obtener el extracto natural, el aceite, pero si yo no tengo un destilador, si no tengo un generador de vapor, si no tengo caldera, si no tengo picadora, si no tengo estos elementos, inclusive para el cultivo, si no hay guadañas, si no hay monocultor, si no hay estas cosas, realmente se necesita infraestructura. Y hay otra cosa que casi que nadie la menciona, pero para mí es casi uno de los primordiales, es la motivación. Es deseo de progreso y de hacer las cosas. Quiero hacer las cosas. Quiero salir adelante. Quiero probar varias cosas. Voy motivado. No me desvanezco, o sea, frente a primera, digamos, dificultad. Y por supuesto, todo esto no es posible si no hay financiación. Sí, o sea, realmente estos son como elementos clave. Y si no hay financiación, pues hablamos solamente sobre la casa en el aire, sí, o sea, sobre nuestros sueños. Bueno, no, objeto de investigación son las plantas. Entonces, esa cosa en el verde, sí, es, bueno, todo representa biomasa. Biomasa son animales, son nosotros, son microbios, son virus, sí, bueno, virus también podemos meter esto. Son hongos, sí, pero también son las plantas. Entonces resulta que en este planeta lo que domina nuestro planeta son las plantas. ¿Sí? O sea, realmente la biomasa en general, está representada por 99,8% de plantas. Y cuando sucedió la pandemia y nos metieron todos en nuestras casitas, apartamentos o casas, si vieron ustedes cómo pasaron las plantas en nosotros, se multiplicaron, crecieron, florecieron. Cuando entramos al jardín después de prohibir pues entrar durante la pandemia, esos hicieron lo que querían, ¿sí? Porque cuando llegan los humanos empiezan a cortarlos, a podarlos, a arrancarlos, unas plantas dejan otras, ¿sí? Pero plantas gozaron sin nosotros. Nosotros no podemos vivir sin plantas, porque no hay desayuno, no hay almuerzo, no hay nada, no hay vivienda, no hay madera, no hay telas, no hay oxígeno, sí, o sea, sin plantas nosotros no sobrevivimos ni un solo día. Las plantas sin humanos sí pueden, digamos, sobrevivir. Entonces, yo creo que tenemos que tener, por un lado, mucho respeto hacia plantas y por otro lado, también conservarlas, pero conservarlas reproduciendo sosteniblemente. Entonces, si nosotros miramos
¿cuál es el desarrollo de la civilización? ¿Sí? ¿Cuáles son centros agrícolas fundamentales? Entonces encontramos en Polinesia, el sur de Asia, vamos en centro de Asia, ¿sí? O sea, Mesopotamia, como centro de desarrollo de la agricultura, ¿sí? Encontramos centro en África, ¿sí? En Sudamérica, ¿sí? Lo que son civilizaciones de incas. Encontramos en Mesoamérica, ¿sí? Un centro grande de producción de semillas de plantas. Y encontramos diferentes plantas que están en este esquema que provienen de diferentes latitudes y longitudes, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, dátiles de África, café de África, sorgo, cebada, ¿sí? Vemos, por ejemplo, banano, caña de azúcar. Caña de azúcar viene de Polinesia, ¿sí? Caminó largo, llegó a India, se produjo el azúcar, sí, después caminó por medio planeta, sí, tenemos grandes cultivos aquí en Santander de caña de azúcar, siendo pues un cultivo absolutamente extranjero, ¿sí? Y vemos, digamos, al contrario, maíz, frijol, vainilla, aguacate, cacao, sí, chocolate, sí, o sea, calabaza, chile, tabaco. Vemos una tomate, el jitomate, sí, que es propiamente de Mesoamérica, sí, y papa, sí, del Imperio Inca, pues era grandes cultivos, especies de papa. Y así podemos ver diferentes plantas, pero realmente hoy en día están, digamos, casi que cosmopolitas, ¿sí? O sea, realmente la papa se come en Alemania, se come en Rusia, se come en Polonia, sí, se come en muchas partes. Y lo mismo el tomate, ¿cuál es la cocina italiana sin tomate? Sí, siempre, digamos, su origen de Mesoamérica. Entonces, es muy interesante mirar las plantas a través de su historia, a través de intercambio, digamos, cultural. Si miramos algunos aspectos históricos de las plantas, es un poquito tratar de entrar en la cara más intenso que podemos tener a plantas. Nosotros encontramos que los griegos, los romanos, antes sumerios, ¿sí? Babilonios, egipcios, ¿sí? O sea, todos han sido conocedores de plantas, conocedores de sus propiedades. Tenemos tratados, o sea, sobre todo el inmenso tratado de Plinio el Viejo, ¿sí? El Plinio, pobrecito, que se muere durante la erupción en 79 de nuestra era, durante la erupción de volcán Vesubio, ¿sí? Tenemos Dioscórides, sí, tenemos Galeno, o sea, tenemos ya los médicos, porque es ahora que tenemos medicina sintética producida en el laboratorio. La medicina han sido plantas toda la vida. Muy recientemente tenemos remedios producidos en el laboratorio. Y si nosotros miramos qué era antes, mucho antes, miles de años antes, eran plantas, tubérculos, eran rizomas, granos, semillas, ¿sí? Todo esto pues se consumía crudamente, ¿sí? O sea, realmente no hubo procesamiento hasta que pues ya se aprendió a cocinar y conservar estos alimentos. Ya en el siglo XVI empieza a surgir lo que hoy llamamos la ciencia, un conocimiento material, unos experimentos reproducibles, sí, es la parte importante de la ciencia. Entonces nosotros vemos que ya se obtienen extractos, ya se obtienen decocciones, ya se obtienen infusiones, ya tenemos mixturas, ungüentos, ¿sí? Ya tenemos como productos a partir de plantas, ¿sí? Que se utilizan únicamente para comerlos, pero también muy importante farmacológicamente. El siglo XIX y XX es un siglo donde ya se logró aislar las sustancias puras, la morfina, la cocaína, si estos alcaloides, si ya se lograron aislar, eh, la nicotina de tabaco y otros, ¿sí? Y ya empezó a finales del siglo XIX a sintetizarse las sustancias, ¿sí? Y ya empezaron a aparecer las sustancias que son hoy en día nuestros medicamentos. Y actualmente, tantos desarrollos en química combinatoria, en síntesis guiada, ya en el organismo se estudian receptores diferentes y para estos receptores se sintetizan las moléculas, ¿sí? O sea, ya es una
unas moléculas de diseño, ¿sí? Que permiten, digamos, curar algunas enfermedades o ser más efectivos, etcétera. Hoy día todavía en nuestros laboratorios hacemos actividad biológica muy manualmente, pero ya hay máquinas tremendas y grandes que hacen tamizaje, o sea, para propiedades biológicas a un nivel extremadamente grande y rápido. La molécula que pues ganó el prestigio realmente es una molécula que impactó el mundo y todavía de pronto alguien de esta sala hoy tomó aspirina, de pronto, ¿sí? Entonces, de sal va aislado a sus salicílicos, sí, o sea, ya es Bayer saca al mercado pues la droga que es aspirina que conocemos. Y papá del somnífero, sí, papá del somnífero, que es amapola, y sus bondades como un somnífero, como apaciguador de, sí, como un analgésico, anestésico, sí, de todo este índole, se conoce hace mucho tiempo, los griegos ya conocían esta planta. Y hoy en día, pues, es difícil imaginar una medicina, una operación quirúrgica postoperatorio sin morfina o sin alguna molécula de esta índole. También existen plantas que son bastantes que sintetizan moléculas y si las tomamos nos aumentan un poquito el rendimiento físico, adaptación, etcétera. Por ejemplo, hay una planta radiola rusiense que crece prácticamente en las cumbres muy al norte. Es una planta muy resistente porque hay sol, frío, calor, o sea, tiene que resistir a estas condiciones. Son las plantas del cañón del río Chicamocha que también respetamos por esto, porque son súper valientes. Caliente en el día, mucho sol, radiación ultravioleta, frío en la noche, viento, sequía, y estas plantas resisten. Y de golpe cuando cae el agua verde del cañón, ¿sí? Entonces nosotros estudiamos estas plantas porque ellos son capaces de sobrevivir vivir en las condiciones pesadas, difíciles, ¿sí? Entonces tienen algunas moléculas, tienen algunas sustancias que les permiten adaptarse, ¿sí? Al medio. Y hay estas plantas, por ejemplo, que en medicina se conocen como adaptógenos, ¿sí? O sea, unas moléculas, por ejemplo, lo utilizan mucho montañistas, alpinistas, la gente que sube en las montañas, que hay escasez de oxígenos, utilizan muchísimo estos extractos porque les permiten adaptarse a las condiciones casi que infrahumanas de casi no hay oxígeno. Por ejemplo, llegar a las alturas de 6.000, 7.000 metros, pues usan sus máscaras de oxígeno, pero aún así realmente utilizan bastante extractos de estas plantas. Y una cosa bastante triste, sí, las bombas atómicas que cayeron sobre dos ciudades en Japón en 45, sí, bombas atómicas que mataron mucha gente, que destruyeron infraestructura y destruyeron también vegetación. Pero de golpe ve, hoy esas plantas, después de esta tragedia, están verdes, están sanas. ¿Cuáles estas plantas? Ajá, son ginkgo biloba. Y de pronto ustedes en las farmacias han podido escuchar de ginkgo biloba, sí, tienen como pastillitas, se tienen extractos de esto. Entonces, esto llama muchísima atención. Con esta radiación, con este fenómeno, sí que sucedió desgraciado, sí, este de los más antiguos, de más viejos árboles que hay, Ginkgo biloba, sobrevive, sí, entonces empezaron a extraer sustancias de sus hojas, de esta planta, y descubrieron una serie de compuestos muy importantes que hoy en día se utilizan en preparados farmacéuticos, sí, o sea, y ustedes pueden en realidad en una farmacia conocer. Otra cosa, tomate, ojitomate, sí, o sea, de desechos de tomate se puede obtener una molécula que es licopeno. El licopeno, digamos, es una molécula que se utiliza como anticancerígeno. Muchas veces se recomienda, por favor, que comen bastante tomate, sí, que es bastante de buena salud. Salvo si no se utilizase tanto pesticidas. Por criaturas de tomate utilizan mucho control de plagas, entonces realmente eso también ingresa en nuestro organismo. Pero de tomate fácilmente se obtiene un producto farmacéutico licopeno. Esta planta, que es Taxus baccata, sí, o sea, hay también en Sudamérica, hay también en Europa,
Esto es súper glorioso, la planta, porque de allá extrajeron una molécula, sí, que se llama taxol. Y taxol es un cáncer cancerígeno para cáncer de próstata, cáncer de mama. Es muy importante, es un medicamento ya. Pero obviamente nosotros no podemos sembrar medio planeta con esta planta. Sí, para obtener 0,01% de esta sustancia de la planta. Entonces ahí vienen los químicos a sintetizar esta producirla en el laboratorio. La naturaleza nos enseña, nos dice, mira, estudien esto, miren esta molécula, prueben su actividad, pero ya después entran los químicos a sintetizarla, porque realmente no podemos el planeta sembrar los cultivos solamente de taxos bacatos. Y así ustedes pueden ver que las plantas inicialmente eran como dos caminos. Las plantas por un lado es alimento, las plantas condimentarias que hacen más sabroso. Y las plantas que son medicamentos. Esto como inicialmente usamos las plantas aquí. Y aquí tenemos medicamentos que provienen de plantas, que atropina, que morfina, noscapina, quinina, sí, o sea, rezepina, o sea, escopolamina, sí, todo esto son, escopolamina, por ejemplo, en muy pequeña cantidad se utiliza para migrañas fuertes, para preoperatorio, sí, o sea, para trabajar los músculos, pero también sabemos su cosa muy fea que se conoce burundanga, sí, o sea, en realidad, como decía Paracelso, no hay ni veneno ni remedio, todo depende de la cantidad y para qué se toma, sí, depende de la dosis, de cuánto lo tomas. Entonces, ustedes ven y ven más, no se me asustan con las fórmulas, las pueden ignorar, pero ahí hay nombres de estas sustancias, las plantas de cuáles se obtienen. Una cosa muy interesante de uso de estas moléculas, como por ejemplo eméticos, analgésicos, contra la tos, etcétera, o sea, muy importantes. Y vemos bastante. Inclusive vitiligo, sí, cuando se desmancha, pues que son manchas blancas en la piel, sí, hay varias sustancias psoralenos en las plantas y son fotosensibilizadores. Entonces, cuando interactúan con el sol se oscurece. Sí, esto es la base como de, también de tratamiento. Y así podemos ver muchas cosas. En Colombia hay un libro que se llama Vademecum, Vademecum de medicamentos naturales, donde están las plantas que libremente podemos usar como medicamentos. Y lo que llama fuertemente atención que solo 10% son las plantas nativas, ¿sí? O sea, la mayoría son las plantas introducidas, porque realmente muchas plantas, que menta, que lavanda, que lavándola, ¿sí? Que por ejemplo caléndula, que romero, que esto, que aquello, todos son extranjeros, todos fueron traídos aquí. Por ejemplo, citronela, limonaria, viene de Asia, geranio viene de Asia, ¿sí? Menos se han estudiado las plantas nativas, sí, menos, porque realmente cuando llegaron conquistadores trajeron su farmacia con ellos mismos, sí, trajeron sus plantas, sembraron todo esto y pues ahora nos parecen 500 años, pues ya están creciendo. Hay plantas y bueno, está como un tema bastante en el aire, se discute, se habla, pues se comenta, las plantas que llamamos plantas recreativas, ¿sí? Entonces, plantas o estimulantes del sistema nervioso central, o al contrario, sí, depresivos del sistema nervioso central, incluyendo alucinógenos algunos. Y entonces aquí encontramos una gama de plantas, sí, o cacao, café, por ejemplo, té, camellia sinensis, tabaco, eritroxilum coca misma, sí, algunos piperáceas, algunos píperos, ¿sí? Que tienen efectos o estimulantes o efectos alucinógenos o efectos, digamos, que cambian la percepción, ¿sí? Entonces, este tipo de plantas históricamente también se han utilizado por las personas activamente. Y algunos que muchas religiones consideran plantas sagradas, plantas que crecieron con el desarrollo de estas comunidades
Y entre estos, pues, encontramos las plantas, por ejemplo, algunos cactus, algunas plantas que se utilizan en la combinación con Banisteriopsis caapici, que es yagé. Entonces, como ellas que también tienen efecto alucinógeno, pasa muchas moléculas de estas son un poco parecidas a neurotransmisores que tenemos en el organismo, entonces simulan pues bastantes efectos de los mismos. Bueno, estas son plantas sagradas de Mesoamérica, sí, hasta tenían dios Xochipilli, sí, donde en su cuerpo, como si fuera un tatuaje, sí, están representadas estas plantas sagradas para aztecas, sí, para mayas, sí, Brugmansia, daturas, tabacos, sí, hipomoea. Son plantas, o sea, que tienen actividad psicotrópica sobre el organismo. Pero había plantas perseguidas. Sí, o sea, siempre es que tenemos problemas, siempre perseguimos a alguien, ¿sí? Entonces la Santa Inquisición estaba bravísima con estas plantas, con mandrágora, con ajo, ¿sí? Hasta era contra pobres umbeliferaes, ¿sí? O sea, contra hinojo, perejil, también eran plantas de brujas. Y prueban ahora no tomar un caldito, sí, con cilantro, y lo de una vez lo pon. A veces nosotros estamos tan cansados después de trabajo. Vamos para Tony, sí, vamos para Tony. ¿Qué vamos a tomar? Caldo, sí, de Tony con bastante cilantro. Y vos sorpresa, sí, es como si fuera empiece el día otra vez con energía. Pero hubo un momento donde estas plantas, pues, Santa Inquisición tenía su estica también de plantas de brujería y entraban estos en los centros también. O sea, que hoy en día no nos imaginamos, o sea, nuestra comida sin ellos. Otras, yo no sé, que dan beneficio económico, sí, y una de las plantas que me parece muy controversial, y no quiero los que tienen cultivos de caña de azúcar, no quiero pues desacreditarla en su trabajo, pero hay planta que sí trajo lágrimas y trajo esclavitud a este planeta, ¿sí? Y esto es la caña de azúcar que viene de Polinesia. Resulta ser en India. Los de la India aprendieron a sacar y refinar azúcar. Después, los imperialistas imperios, sí, de estos sitios se enteraron que se puede obtener azúcar. Era carísimo. 5 gramos valía más que el oro. O sea, entonces traían el azúcar de la India a través de todo el continente asiático y llegaba a Europa como una delicia, como un tesoro. ¿Sí? Después lograron a pasar esta planta a Canarias, sí, a Islas Canarias. Después del Colón ya se lo llevaron a Islas Caribeñas, sí, después llegó pues aquí. Pero de azúcar trajo esclavitud, sí, trajo muchos esclavos, o sea, trajo muchísimo más, nadie sabe cuántos millones sí, trajeron de África, o sea, en condiciones absolutamente humanas. Entonces, realmente caña de azúcar, pero ojo, hoy en día, utilizado en exceso de azúcar, sí, todo es azucarado, toda cosa tiene azúcar en grandes cantidades. Pero ¿qué produce esto? También enfermedades, ¿sí? Entre diabetes. Y sabemos cómo, si alguien tiene pariente con diabetes, puede saber todo lo que se implica. Ah, dos, no, diabetes, tipo, demás. Pero, pero digamos, pero también hay involucramiento de azúcar en este asunto. Sí, todos sabemos. Así que, bueno, cuando uno, yo no quiero hablar aquí de morfinas, de opio, no quiero hablar pues que esto condujo a un uso excesivo de opioides, no quiero hablar de esta pobre planta, nuestra planta Erythrocylum coca, sí, que aislando el alcaloide todo, o sea, las consecuencias sociopolíticas que esto produjo, pues hay, digamos, también estas situaciones. Los que están bien involucrados en la investigación, lo que diríamos ahora,
muchos de ellos son del orden de jesuitas, ¿sí? Que masivamente llegaron aquí a este continente, abrieron colegios, universidades, y realmente son los que mucho estudiaron, o sea, el uso de plantas aquí. Entre estos, pues, es un ejemplo de jesuitas, sí, hermano Agostino Salumbrino, sí, que él determinó, pues, supo sobre el árbol, sí, la cinchona, sí, que producía o permitía mermar los efectos de paludismo, ¿sí? De malaria. Y en esta época Europa estaba sometida, absolutamente sometida a malaria, sobre todo en verano. Entonces, obviamente, la corteza de este árbol iba en grandes cantidades a Europa, pues, como un remedio, ¿sí? Y la historia es larga, no vamos a contar todo esto, pero es un alcaloide que se extrae de esta corteza. Pero paralelamente, la China también tenía malaria. O sea, realmente también, o sea, estaba azotada por este mal. Pero en China, la medicina china utilizaba otra planta para la malaria. Y esta otra planta es Artemisia annua. Y malaria nadie suspendió ahora. Y todavía hay millones de personas que padecen anualmente de esto. Y en esta planta, Artemisia, sí que también pueden ver en la UIS, en el jardín la tenemos, en esta planta Artemisia, esta molécula que se llama artemisinin, y es un efectivo remedio contra la malaria. Pero eso ya es la medicina china. Me alegré mucho de esta señora, es química farmacéutica, que trabajó toda la vida con esta planta y elaboró los procesos especiales para aislamiento de artemisinina y dihidroartemisinina, moléculas que no merman la sintomología de paludismo. Salvó muchas vidas y finalmente a Yu Yu le dieron premio, ¿no? Sí, finalmente, qué correcto es. Sí, en 2015 recibe ella el premio Nobel por todo este proceso de estas moléculas aisladas de Artemisia. Y bueno, hay grandes fábricas para fabricación de artemisinina. Y aquí vemos, sí vemos en este congreso dedicado especialmente a artemisinina, sí vemos algunos cultivos ya en estados industriales en Papua Nueva Guinea, en Vietnam, en India, en Madagascar, aquí en Brasil, en Argentina, o sea, cultivos ya grandes de esta planta para obtener este producto, digamos, importante para cura de malaria. El problema, si tenemos este cultivo y de golpe es sequía, y de pronto al contrario llueve mucho, y de pronto llega una peste, sí, o sea, una plaga, entonces, tener esta planta ha sido como cuello de botella. Entonces, en un proyecto de Bill y Melinda Gates, bueno, en esta época estaban juntos, ¿sí? O sea, en este proyecto de la fundación, ¿qué financió este proyecto? Fíjense que es un proyecto de 8 años, después se extendió. Aquí nos aprueban proyectos de 1 año, 2 años, 3 años, y tenemos que hacer cambios, pues de todo. Los proyectos deben ser más largos. Entonces, en la Universidad de California, en Berkeley, ¿qué estudiaron? Estudiaron la planta. Miraron cuál es el gen dentro de esta planta que se responsabiliza para la síntesis de esta molécula. Lo aislaron, ¿sí? Y lo incorporaron en una levadura. Y levadura es que se multiplica como loca, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama biotecnología. Entonces, este gen de la planta la incrustaron en un microorganismo, en una levadura, y levadura empezó a sintetizar artemisinina en grandes cantidades. Entonces, estos profesores crearon una empresa. Esto es lo que hoy en día se estimula en las universidades, crear spin-off o startups, ¿sí? Ellos crearon una empresa, optimizaron el funcionamiento del microorganismo, la producción de esto, y después, ¿qué? Después viene una multinacional, ¿sí? Sanofi Aventis, y compra la tecnología. Y empieza masivamente a producir el remedio, el medicamento, ya no hacía dosis, sino por centavos por dosis.
Entonces, fíjense que de la planta llegamos a un proceso biotecnológico y llegamos a un remedio, acceso de mucha gente, inclusive gente con pocos recursos. Entonces, por eso a veces nos toca en plantas también estudiar, porque son fábricas de síntesis de moléculas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y que efectivamente si esto incorporamos en una levadura, entonces podemos producir más. Las plantas, por supuesto, son colorantes. Y ahora que hay tan importante el tema de colorantes, porque son colorantes sintéticos, que se utilizan también en medicamentos, en comida, ¿sí? En helados, heladito verde fosforescente. Niño quiere heladito verde fosforescente. El otro le gustó azulito, ¿sí? Pero hombre, ¿qué colorante utilizan estos helados o estas bebidas? Entonces hay una conciencia muy extendida otra vez a mirar los pigmentos, los colorantes, sí, o sea, que producen plantas, sí, o sea, cosméticos, por ejemplo, los sintéticos, sino productos de origen natural. Aquí, a modo de ejemplo, es un gobelín, pues, de caza de unicornios, sí, pues, creían en esos animales con un solo cuerno. Sí, unicornio. Entonces, esta es una pintura sobre la tela, sí, muy famosa en Europa. Y aquí vemos, cada color es una planta. O sea, el amarillo se extraía de resida, el rojo de rubia, sí, o sea, el azul de glasto. Entonces, de plantas se extraían colorantes. Y estos colorantes se utilizaban tanto en pinturas como para tinturar las telas. Hoy en día hay una tendencia naturista muy fuerte regresar, digamos, a pigmentos y colorantes naturales, sobre todo en productos cosméticos, farmacéuticos y en alimentos, ¿sí? Es otra cosa importante. Y hablar de especies. El europeo comía muy feo. Siglo, por ejemplo, 12, 13, comía. ¿Sí? Y cuando llegaban, sobre todo en el Renacimiento, llegaron los comerciantes de Asia, y haciendo toda esta ruta de seda y trayendo los condimentos que ahora pues uno va digamos, supermercado y allá los compra. Voy a hacer esto con canela, voy a colocar clavo por aquí, vamos a hacer otro condimento, metemos aquí no es moscada, pero en Europa no tenía esto, se traía esto de Asia, de lo que hoy en día sabemos que es Indonesia, de unas islas especiales, se llaman islas de especies, porque Indonesia tiene miles y miles de islas. Y en algunos como Malucos, sí, o sea, ahí crecían el árbol de canela y el árbol de clavo, crecían nuez moscadas, y crecían todas estas especies que se traían a Europa. Pero ¿qué sucede? En 1453 cae Constantinopla, el imperio romano oriental. Llegan los turcos, imperio otomano. Se cierra el camino de Asia a Europa por tierra. No hay especies, no hay muchas cosas, no hay mucha riqueza que llegaba de Asia. Hay que buscar otros caminos. Entonces empezaron los grandes descubrimientos. Vasco de Gama, sí, bordeando África, buscando Asia, pero Cristóbal Colombo, él decidió ir por otro, buscando la India, y convencidísimo hasta su muerte que encontró la India, ¿sí? Entonces encontrando otro continente, ¿sí? Buscando especies, buscando riqueza para sus reyes, ¿sí? Entonces, realmente nosotros tenemos hoy en día, podemos cultivar clavo, jengibre, cúrcuma, canela, cardamomo, nuez moscada, todas estas especies que venían, digamos, desde antaño por ruta de seda a Europa y después se sembraron estos árboles. Les quiero, muchos son árboles, otros arbustos. Hay una isla que se llama Granada. Es un país, chiquitico, pero importante, porque cultiva todas estas especies. Inclusive en su escudo, pues, tiene nuez moscada, sí, o sea, y cultiva todo esto en grandes cantidades. Estas especies son economía, sí, de grano.
caribeñas. ¿Sí? Aquí realmente en Antioquia hay unos cultivos de cardamomo y que lo exportan a Arabia Saudita porque la cocina árabe es muy, digamos, condimentada, ¿sí? Le gusta esto, jengibre, cúrcuma, ya hemos visto como durante la pandemia volvemos a usar estas plantas que se sabe que tienen efectos antivirales, ¿sí? O sea, tienen efectos antimicrobianos, tienen efectos preservantes, ¿sí? por todas estas moléculas que contienen. Bueno, esto es la riqueza americana para el mundo, sí, las piñas, maíz, jitomate, mora, papa, etcétera. Obviamente, por ejemplo, brasileños se quejan muy a menudo cuando uno está en estas conferencias. Los brasileños dicen, ay, a nosotros nos robaron el árbol de caucho, porque el caucho de esa Amazonía, ¿sí? Que se nos llevaron por datos biológicos, sí, que venían aquí, exploraban esto y llevaban gajitos, sí, o sea, y semillas a otras colonias. Entonces el caucho se llevó a Malasia, a Filipinas, sí, o sea, a Asia. Entonces los brasileños siempre sufren por esto porque se ve a brasileños, sí, se fue. Pero entonces, pero bueno, frescos, ustedes aquí tienen café, y café tampoco es de ustedes, ¿sí? Café es africano, de Eritrea, sí. El mundo se cambió, sí, el mundo realmente intercambió muchos cultivos y tenemos que ser como un poquito más relajados al respecto. Por ejemplo, vainilla. Vainilla es una orquídea. Es la única orquídea que sirve no solamente para engañar, o sea, con su belleza, sino de verdad económicamente es muy importante la vainilla. Entonces, la vainilla es mexicana, es centroamericana, pero hoy en día grandes cultivos de vainilla están en Madagascar, está en Reunión, sí, están en Tahití, sí, o sea, está en el otro lado. Pero cuidadito, van a comer hoy helado de vainilla, de pronto se les antoja helado de vainilla. Un producto sintético legal de China es una vainilina que huele a vainilla, pero porque aquí no estamos acostumbrados a dar valor a productos naturales. ¿Sí? Aquí todo el mundo pues, para aguardiente eso huele a anís, pero es moléculas sintéticas, sí, muy a menudo, y muchas cosas son así, porque todavía no hay esta cultura, o sea, de que usar estos productos naturales, de cultivar, antes se cultivaba anís aquí, el zapato se cultivaba anís, ahora no, ahora se importa el aceite de Granada, de España, para aguardiente. Entonces es una cosa un poquito triste, ¿sí? Desde hace 30 años cerraron todos los cultivos. ¿Por qué? Porque no había tecnología, no invirtieron en tecnología, en destilar bien anís, en normalizar el extracto para no. El error es este, o sea, no invertir en tecnología, tener el campo muy precario, si solo materia prima. Entonces, aquí podemos ver cultivos grandes en Colombia, son cultivos café de África, banano de Polinesia, sí, o sea, cítricos de China, cereales de centro, pues, Asia Central, palma africana, caña de azúcar, sí, entonces hay muchos cultivos realmente, cultivos grandes industriales son cultivos introducidos, pero ya son aclimatados, son adaptados, aquí son los cultivos que ya por varias generaciones pueden ocupar. Aquí como ven ustedes, la planta, aquí puedes quitar el sombrero frente a nuestras plantas. Y en el centro estudiamos varios aspectos, desde aspectos ecológicos, inclusive interacción entre planta, insecto, aspectos químicos, nosotros somos pues realmente químicos, para también mirar algunos ingredientes que podemos obtener de plantas que son útiles para la industria farmacéutica, para la industria de alimentos, para la industria cosmética, industria de productos de aseo. ¿Cómo se llaman estas moléculas que estamos o sustancias que estamos analizando? En plantas hay dos clases de moléculas. Unas moléculas. Hola, hermana. ¿Tiene sus audífonos? Hay moléculas en las plantas generalmente metabolismos secundarios que permiten a las plantas a sobrevivir.
adaptar. Y no basta tener proteína, no basta tener azúcar, pero hay que adaptar flexiblemente al medio que es cambiante. Estos son precisamente metabolitos secundarios que nosotros estudiamos. No sé si alguien de ellos, de pronto ustedes ya son de régimen, sé que la mayoría ya no tienen los libros, no entran en, digamos, en los libros. Yo recibí de Gulliver, sí, en el país de gigantes, en el país de los chiquitines y secundarios, pero es el alcohol, esas moléculas, es como, yo les hablo de palabras, son moléculas que imitan, que forman. No solamente en la sopa, allá abajo en el suelo hay una lucha tenaz por sobrevivir, por los nutrientes, por agobiar al vecino, por abolirlo, y por emitir una sustancia que el otro dice, no, yo aquí no sobrevivo, y no germina las semillas, sí, o sea, es una, entre ellos también hay un lenguaje bastante soez a través de algunas moléculas. Entonces nosotros estudiamos todo esto. Bueno, y las plantas, además, entonces podemos podemos defendernos, ¿sí? O sea, físicamente podemos escapar a las plantas no son débiles, o sea, están Juan Beltrán, apague su micrófono, por favor. las plantas. Se defienden a través de sus organelas, a través de sus órganos, ¿sí? A través, digamos, de su corteza corrugada o al contrario lisa, ¿sí? A través de pullas, a través, digamos, de texturas. Pero las plantas también producen sustancias que son sustancias de guerra química o defensas químicos. Entonces ahí están taninos, alcaloides, flavonoides, colorantes, pigmentos. Y todas estas sustancias nosotros estudiamos. Y muchos de ellos son ingredientes naturales de muchos productos de interés. Entonces, así que cuando hablamos de biodiversidad, nosotros hablamos de dos cosas. Biodiversidad biológica y biodiversidad química. O sea, hay muchas especies, subespecies, variedades, hay de todo, aplicaciones etnobotánicas de esas plantas, pero también hay una diversidad química. Miles y miles de moléculas, cada uno con su propiedad. Entonces nosotros estudiamos esto y por eso, estudiando esto, podemos llegar a ingredientes naturales en muchos productos funcionalizados. ¿Qué quiere decir? Este producto relaxante, ese producto es antimicrobiano, este producto puede matar cándidas, sí, es antifúngico. Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos de plantas para incorporar estos ingredientes en productos finales. Con esto empezamos, esto es lo que estamos haciendo, de ahí donde nuestro campo es biodiversidad, pero también son bioproductos, también pueden formar parte de bioeconomía. Sí, o sea, esto es como la idea. Pero primero hay que producir la biomasa. Y eso a muchos políticos se les olvida. Pues se ve muy bien. La señora Legó toda iluminada, compró un producto Just, sí, le costó 200,000 pesos, está mostrando a las amigas, huele bien, pero, hombre, esto no podemos producir aquí. No es necesariamente suizo. Sí, esto es suizo, pero en los Alpes no crecen estas plantas. Los compran en Madagascar, los traen de la India, los traen de Indonesia. Y aquí solo por lo que es un producto justo. Cuando todo lo que producimos hasta es de mejor calidad, porque todo, ¿sí? Entonces también es cambiar esta percepción.
De aquí solo podemos producir azúcar, solo podemos producir granos de cacao. Todo el café que se exporte, eso duele, ese café verde. Todo es verde. Lo analizamos por agro. Digamos, de nuestra ciudad. Nosotros trabajamos con dos tipos de plantas. Algunas plantas, porque plantas, ¿cuáles son? Aromáticas, ¿sí? El mismo nombre dice huele, pero para nosotros son aquellas plantas aromáticas de cuales podemos destilar aceites, que se llaman aceites esenciales. Hay plantas condimentales, ¿sí? Hay plantas ornamentales. Nosotros estudiamos fundamentalmente plantas aromáticas y queremos conocer más plantas nativas. En Colombia, curiosamente, no sé si está bien o mal, tal vez bien, hay una ley que si tú vas a recolectar planta nativa, no introducida, hay que tener permiso. Y si lo vas a procesar, hay que tener permiso, porque eso pertenece al Estado. ¿Sí? Aunque crezca en tu finca, pues, si vas a procesarlo y vender el producto, pues hay que tramitar el permiso. Para plantas introducidas no hay problema. Entonces nosotros trabajamos parte de las plantas introducidas, parte plantas nativas que buscamos en el campo y para cuál hay que tener respectivo permiso. Entonces, y estas son salidas botánicas. Y las salidas botánicas son gente que sale, camina por el campo, recolecta las plantas, trae al laboratorio, hacemos un análisis, hacemos extracciones, estudiamos para qué son. Y siempre vamos con un botánico. Aquí está el profesor Robertulio González. Es una enciclopedia andante en botánica, ¿sí? Porque para saber tantos nombres de plantas y distinguirlos entonces, él es de la Universidad Nacional, sí, de Pani. Entonces, él nos acompaña en salidas botánicas. Muchos hicimos últimamente en Santander. Pues básicamente, pues aquí están los compañeros. Recogemos muchas plantas nativas, hacemos extracciones de diferentes familias. Después las plantas se depositan en el herbario, sí, o sea, con su exicata, con su número de voucher, sí, o sea, todo está bastante organizado
base de datos por familias, buscamos base de datos que permiten encontrar qué planta es, con fotos. Estas plantas también tenemos pequeños cultivos en la UIS. Porque en 1853, hace tanto tiempo, salió la ley en Colombia. Pues nadie ni la recuerda ni la menciona. Es una ley que obliga a las universidades a tener jardines botánicos. Porque pues a algún poeta de esta época le resultó claro que es un país mega biodiverso, que es un país muy diferente a otros, ¿sí? Y que realmente hay que resaltar su fortaleza. Y su fortaleza son precisamente biodiversidad. Pero es lo que menos se aprecia. Se aprecia más un celular, sí, que un cultivo, digamos, de plantas con propiedades es importante. ¿Sí? Entonces, nosotros tratamos de tener colecciones de todas estas plantas. Es una planta de Sudamericana Lipia, es de la familia Verbenaceae. Y aquí ustedes ven abajo Lipia dulces. Estas son secas. 1000 veces más dulce esta planta, y lo pueden probar en el jardín. 1000 veces más dulce que el azúcar, pero no tiene efecto sí, de azúcar. ¿Cuál es el problema? El problema es si quisiéramos meterla en el pan, en los productos, pero a 100 grados se desbarata la molécula dulce. Sí, entonces puede estar en bebidas frías, sí, o sea, realmente que no hay temperatura. Y así nosotros podemos tener varias plantas recolectadas por familias, tenemos bases de datos, o sea, todo hay que meter ciencia, hay que meter organización de información en cada asunto, ¿sí? Entonces esto empieza a ser muy valioso. Y estamos haciendo catálogos, sí, fundamentalmente plantas santanderianas, sí, donde vamos a describir la planta, para qué sirve, sí, tener gráficos que se llaman cromatogramas para saber qué moléculas están presentes en la planta y también para cuáles son sus aplicaciones. Estas son salidas botánicas. La planta que resulta ser campeona en cuanto a sus propiedades es la planta que empieza a domesticar. Sí, empezamos a hacer cultivos. Algunos son ultra rebeldes. Por ejemplo, Damiana, sí, es una planta. No quiere, o sea, tener monocultivo, no quiere crecer en compañía. Está acostumbrada a su hábitat, entonces toca lentamente. Y viene una de especies vegetales. Y aquí donde estamos, en Barbosa, Chipata, Vélez y Puente Nacional. ¿Sí? Es un centro, otro en Arauca, en Tami, y otros Magdalena Medio, ¿sí? Cantagallo. Entonces tenemos como varios sitios para tener cultivos ya mayores y para colocar, ya se colocaron destiladoras grandes de 2 metros cúbicos, ¿sí? En cada uno de estos sitios. Entonces ya empezar como un proceso más industrial. Las plantas aromáticas dan buena cosecha, 3, 4 cosechas al año, dan buena biomasa, hasta 20 kilos por hectárea, y realmente si hacemos todo el correcto procedimiento de cultivo y de mantenimiento, pues es buen cultivo. Sí, o sea, realmente es promisorio. Una zona Magdalena Medio en Colombia que ha sido muy violencia, sí, muchísimo. Todos los grupos armados allá, más cultivos de coca, sí, o sea, gente, colonos, sí, la gente que vive allá, que quiere pues luchar y sobrevivir, tiene. Entonces trabajamos en esta parte con una asociación de campesinos del río del Valle Cimitarra. Entonces estamos haciendo biofabricante. Sí, o sea, para cultivos de plantas que ya sabemos que van a ser gramíneas, porque otros no dieron bien, porque eso es otra cosa que hay que probar, ¿sí? Entonces aquí tenemos, pues, alistamiento de terreno, ustedes pueden ver, nuevas parcelas, gente muy agradecida por tener, pues, este proyecto. Es bastante lento, o sea, al día siguiente no va a tener inmediatamente el ingreso, pero hay que construir esto. Propagar, sembrar, acostumbrar a estas plantas, a este terreno, dar capacitaciones, sí, o sea, muchísimas son las mujeres que participan en estos proyectos. Aquí vemos capacitaciones, vemos que colocamos citronela, limonaria, palma rosa, colocamos pachuli,
sí, o sea, diferentes plantas pues, de interés económico. Y el otro proyecto es en Arauca, Tami. Personalmente me gusta mucho este departamento, me gusta mucho Tami. Ciudad, no sé, muy agradable, con una vocación agrícola muy especial en el campo. Y realmente allá descubrimos algunos cultivos de orégano del monte que son muy importantes, que inclusive pensamos que solamente es cañón del río Chicamocha. No, en Arauca también crece esta planta y ahí tenemos pues cultivos y colocamos destilador. Y hay una planta que se llama orégano del monte. Ustedes la ven no le paran bolas, pues es de una cosa absolutamente pues sin pinta ni nada, sin atracción especial. Huele bien, huele muy fuertemente porque tiene fenoles, estimula carbancrol, algunos quimiotipos. Y entonces esta planta resultó icónica para nuestras investigaciones porque tiene estos fenoles que matan bacterias, que matan hongos, que además es como un orégano como condimento, ¿sí? Que resultó ser buen ingrediente para fotoprotección. Mejor dicho, es una planta prodigiosa y crece aquí en Santander, se llama orégano del monte y nadie le para bolas. ¿Sí? O sea, a veces el más despreciado resulta ser primero en ser el mejor, ¿sí? Entonces, esta planta la estudiamos bastante. Hay bastantes publicaciones. En Europa está orégano clásico, orégano en Bulgaria, está tomillo, que tiene moléculas parecidas. Se utiliza muchísimo. Aquí se importaron estos productos para la industria agrícola. Carísimo, carísimo. Y hay una planta que es lo mismo mejor, está adaptada. Sí, o sea, entonces, esto es orégano del monte. Ya hay producto comercial avícola, el Prometec utiliza esta planta, aceite de esta planta para comida para pollos, ¿sí? Es más, es muy interesante. Los ingredientes de esta planta pasan a la carne y como son antioxidantes, la carne puede estar guardada mucho más tiempo que pues en este tipo de comida para los animales. Están probando en cerdos ahora, etcétera. Entonces, eso es una parte muy importante. No solamente mejora la microbiota del animalito, ¿sí? Sino conserva luego de su sacrificio la carne y da más largo el tiempo en el supermercado. Entonces, esto ya es como un producto. Y tenemos otras plantas en sede de Barbosa, sí que estamos pues estudiando intensamente. Y todos estos cultivos tenemos en la sede de la UICEN, tenemos en Barbosa, en la sede de Barbosa, porque digamos, esos son candidatos a ser ya cultivos más grandes. Estos ya son cultivos que tenemos 24 hectáreas en pequeñas fincas sembradas de 0.2, 0.3 hectáreas en Chipatá, en Vélez, en Puente Nacional, en Barbosa, sí, o sea, entonces son pequeñas fincas donde se siembran estas plantas y donde se recoge la cosecha y se obtiene aceite esencial en destiladoras que la UIS instaló en estos municipios, ¿sí? Entonces aquí hay algunos cultivos, bueno, es un vecino en Puente Nacional que tiene sus gallos, pollos, sí, pero entonces esto fue un drama con estos señores, sí, porque se metían en el cultivo y se comían todo, sí, o sea, entonces hasta que el señor se concientizó que por favor, pues estamos haciendo experimentos, hay que estar en cultivos experimentales, que esos compañeros que por favor pues vayan por otro lado, sí, porque tienen muchos. Todavía hay gente que también tiene gallos de pelea, o sea, bastante. Este cree que no, este es musculoso, pero creo que no. Entonces, y en todo proceso hacemos control de calidad. Desde el cultivo, desde la semilla, hasta tener pues el producto final, hacemos control de calidad. Porque ¿qué da cantidad suficiente de material vegetal? Tener calidad de material vegetal y producto, ingrediente, por ejemplo, aceite esencial que obtenemos. Tener continuidad. Porque, por ejemplo, con la pandemia subió el precio de carne. Un cultivador dice, ¿para qué tengo citronela aquí? La arrancó y puso ganado. Y después carne bajó de precio. Y así todo.
voy a cambiar ganado por plantas, voy a cambiar mar por esto. Entonces, no hay continuidad, inclusive en el proceso, que todo esto es la regla de 4C. Cantidad, calidad y continuidad da confianza. Así es un cultivador en el cual se puede confiar, ¿sí? Porque hay suministro de aceite o de materia prima permanente. Estos son viveros que instalamos en diferentes municipios y propagación de plantas. Yo soy química, sí, pues he aprendido, digamos, de observación, pero ahí están precisamente ustedes, los que estudiaron aquí, los que están en el campo en estos proyectos, los que son agrónomos, ahí están ustedes, porque cada uno tiene su sabiduría. Si nosotros sabemos bien analizar, ustedes saben bien cultivar. Nosotros enseñamos la tecnología que permite obtener productos de mayor valor agregado. ¿Sí? Y esto es lo que hay que pensar, salir de la materia prima, ¿sí? Entrar ya en la otra etapa. Y esto pues la idea, estos son ya plantas propagadas allá. Aquí pues inclusive con Pachulí tuvimos problemas y fue la creatividad y fiabilidad de técnico allá en Barbosa de poner estas camas, estos túneles para propagación más rápida de Pachulí, porque en cada hectárea se necesitan 15,000, 20,000, 25,000, hasta 60,000 plantas sí, por hectárea. Entonces necesitamos tener una capacidad de propagación permanente bueno, funcional. Entonces aquí tenemos ya labores culturales. Entonces hay cultivos intercalados, aquí está palma rosa, está tomillo. Entonces siempre este proyecto brindó oportunidad para entregar herramientas, para colocar, construir los destiladores, instalarlos, capacitarlos. Entonces algunos, esto ya es veres. Todavía es muy manual la cosecha. No es plana aquí. Porque donde en Hungría hay 20 hectáreas de cultivo de hinojo, es una máquina que recoge corta las plantas, se recoge. O sea, todavía aquí es bastante manual. Entonces, esto eleva muchísimo el costo de producción. Bueno, entonces, algunos otros ejemplos de cultivos, o sea, bien organizados. Esto es cultivo de citronela, de palma rosa, y lo chévere que se puede combinar. Realmente son fincas donde uno puede combinar con cítricos, con cacao, con banano, con plátano, sí, o sea, realmente eso es usar la finca para todo. Cada metro cuadrado, digamos, tener para un cultivo, pero deben hacer asociaciones porque esa cantidad puede ser no suficiente para un destilador de 2 metros cúbicos, entonces hay que unir las cosechas y hay que realmente participar colectivamente en esta producción. Esto le estoy mostrando, esto es Indonesia. Es Indonesia que cultiva caucho. Sí, o sea, caucho es una producción importante. Y abajo está pachulí. Ya estamos, o sea, cultivando pachulí. No en todos sitios, pues, ha pegado bien, pero es un cultivo, pues, bastante promisorio. Y las capacitaciones, obviamente, que toca tener. También hay grupo en la UIS que trabaja con herramientas de trabajo ergonómicos. Entonces van diseñando herramientas especiales y este asadón donde hay que agacharse tanto, entonces están haciendo, digamos, unas herramientas ergonómicas que permitan sufrir menos, o sea, físicamente la persona. Y muy rápidamente, tercer bloque, jardines. Jardines, aquí tenemos la naturaleza, es la naturaleza tal cual. La segunda naturaleza es la naturaleza cultivada. Y la tercera naturaleza es en las ciudades. Son jardines y parques. Entonces, en esto hay que trabajar en cada municipio, en cada ciudad, en cada universidad. La tercera naturaleza. Estos son los jardines. Este es el jardín que lentamente, pero estamos pues construyendo. Esto, este compañero yo tomo estas fotos, ¿sí? Entonces me gustan mucho los perros. Entonces lo van a ver en todas las fotos. Este está romántico, este está pensando, voy a estudiar o no, o sea, está con pensativo.
los jardines y parques surgen en Babilonia, surgen en Egipto, surgen en Grecia, surgen en la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, ¿sí? El gimnasio en Jardín de Epicuro. O sea, si nosotros miramos la historia de la civilización, siempre pensaba en jardines también. Aquí están los jardines colgantes de Babilonia. Está también hasta que cae el Imperio Romano en 1000 años, como de siglos un poco oscuros, hasta que los jardines en Asia se conservaron, en la India y en la Persia, pero jardines se renacen en medioevo, en jardines medievales, en monasterios. Entonces son los monjes que empezaron a volver a sembrar plantas culinarias, plantas aromáticas, plantas, digamos, para comer, y también las plantas ornamentales, lirios, rosas, etc. Entonces aquí vemos toda esta historia de jardines monásticos. Ellos fueron monasterios, fueron muy importantes. Pues no hay mucho, nosotros vamos a tener un evento académico 4 y 5 de mayo en Luisa Calvo, en la UIS. Entonces voy a hacer una charla especial sobre jardines. Los que de pronto son gomosos y les gusta el tema, vamos a hablar más. Aquí simplemente les quiero decir que ya desde hace siglos la humanidad está pendiente de jardines, pero los jardines como lo tenemos ahora, científicos, porque inicialmente era como asociados con paraíso, con el Edén, ¿sí? Con una vida, digamos, de este tipo, sí, un espacio utópico, uno, algo que recordando el paraíso perdido. Pero hoy en día, los jardines botánicos modernos surgen en Italia. ¿Sí? En 1545, en Pavlos, el primer jardín científico de colección de plantas para el estudio. Y después ya empezó, pues, Jardín Botánico de Madrid, gigante, Jardín Botánico de cerca de Londres, sí, Kew Botanical Garden. Entonces empieza todo esto, jardín como un mundo representado en un territorio muy pequeño. Entonces nosotros queremos que la gente estudie plantas, queremos que estudie un poquito más la botánica, para qué sirven las plantas que tienen. Entonces estamos ahora organizando un jardín no solamente real, sino digital. Que cada planta tenga su código QR y a través de este código QR ustedes pueden entrar a toda la información sobre esta planta, sus usos, aplicaciones, pues digamos, composiciones, etcétera. Y esto ya, pues, el jardín en la UIS, y esto hicimos como jardín medieval, pequeño, con San Antonio ahí de Ráquira, una escultura. Entonces, estos son como jardines medievales cuadriculados con las plantas, y cada planta, como tiene código QR, entonces uno puede investigar qué es, se entere que son aceites esenciales, que son productos de destilación de plantas, que se necesita agua, se necesita destilador, se necesita calentar el agua, convertir al vapor. El vapor pasa a través de la planta, arrastra los compuestos volátiles aromáticos, estos después se condensan y se obtiene así el aceite esencial. Entonces aquí vemos aceite esencial flotando. Y esto lo que agua medio turbia se llama hidrolático. ¿Sí? Entonces, este es el proceso de destilación de aceites esenciales que se utilizan en muchas partes. Se utilizan en alimentos, perfumes, cosméticos, productos de aseo. ¿Dónde no se utiliza? Empezamos la mañana limpiando dientes, ahí está aceite de menta, ¿sí? O sea, empezamos a lavar el cabello, ahí está aceite de romero u otras plantas. Agroindustria. Pero por favor observen, entre más grande el círculo es mayor producción de aceites esenciales. ¿Dónde se produce? En Asia, Australia, India, China, algo en Europa, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Centroamérica, Guatemala. Guatemala que está mucho más pequeño que Colombia, el gran productor de aceites esenciales. Y Colombia, pues Venezuela, Ecuador, pues estamos limpiecitos, todo lo importamos. Entonces, participación en Colombia en el mercado mundial de aceites esenciales mísero, sí, es nano, es muy pequeño, sí, mire, esta 0.0058%. Miren esto me duele,
porque aquí salen los políticos a hablar de mega biodiversidad, país mega biodiverso, país productos naturales, país bioeconomía, país, una de las misiones es bioeconomía. Pero por favor observen, en 2005 Colombia importaba aceite esencial de Estados Unidos, porque Estados Unidos es gran importador de aceites y comercializador. Pero mira, hoy en día, de Colombia, país mega biodiverso, importa aceites, aceite de citronela, aceite de limonario, aceite de pachulí, aceite de menta, importa de India, de China, de Indonesia, gran exportador de aceites para Colombia. Entonces, ¿a quién estamos dando trabajo? A la gente de allá. ¿A quién estamos quitando el trabajo? A la gente del campo. Porque el campo aquí perfectamente puede producir sus aceites esenciales. Y esto es el resultado. Campo es pobre, campo es duro, ¿sí? Porque hay que llevar tecnología allá. Porque es más fácil, o sea, neoliberalismo, vamos a importar todo, sí, pero entonces la gente... mira, en 1960, 50% o más población colombiana vivía en el campo. Mira, ahora vamos a hacer menos de 20%. Y no solamente esto, también los jóvenes, o sea, no se quedan. Sí, entonces la situación es grave. Yo no sé por qué la gente no lo entiende. Y realmente la universidad no va al campo, sí, para todos estos procesos podemos hacer allá y realmente del laboratorio tenemos que pasar al campo porque realmente la universidad está en el campo. Puede ser que procesos tecnológicos se elaboren en la universidad. Necesitamos apoyo de la industria. Y aquí nuestro proyecto sí lo tuvimos, porque es una industria metalmecánica que está en Bucaramanga y que construye todos estos aparatos. Entonces, ahí más o menos lo que les comenté, que tenemos Arauca, Magdalena Medio, Sur de Santander. Y estas son asociaciones. No es fácil. Yo no puedo decir, oh, chévere, legué, entonces ya, pues está. No es fácil porque es otro nuevo cultivo, es también de esperar, es también llegar a una calidad requerida, es también, ningún cultivo le va a dar plata al día siguiente. Miren el cacao, miren la palma, miren todo, miren café, sí, o sea, más o menos, pues entonces ahí estamos. Suficiente biomasa tenemos que mirar, podemos producir aquí o no, y cuáles son las plantas. Entonces aquí son, por ejemplo, un campesino, Tirso Saúl, eso es campeón, eso produce biomasa y después destilamos el aceite y él recibe dinero por el aceite y otros pues se mueren de envidia, pero el señor trabaja. Sí, en todo caso, pues hay que trabajar, ¿sí? Hay que deshiervar, hay que mantener el cultivo, hay que tener la masa. Entonces, ese es el cultivo de Don Tirso Saúl, el Puente Nacional. Y así realmente lo que nosotros instalamos, propagación de plantas, siembra, cultivo, labores culturales, cosecha, después viene la destilación, obtención del aceite. Y obviamente por el aceite, un cultivador gana más que por la planta de cual proviene el aceite. Sí, esto pues la idea es llegar pues a productos. Aquí es coordinadora técnica en Barbosa, egresada de aquí, ingeniería química, maestría, Karen. Entonces, Karen tiene patente, sí, o sea, esto es un destilador, es un prototipo de destilador. Este destilador está en el jardín que tenemos allá en Ceñibamo, en la sede. Entonces, uno puede, digamos, a través de código QR, enterarse de qué son, que para qué sirven. No se me asusten aquí con estas líneas, esto se llama cromatograma, es un análisis. Sí, un análisis cuando análisis de sangre, le llega esto, ¿no? Tiene esto. Aquí también hacemos análisis de plantas, o sea, qué tienen, qué moléculas tienen y para qué sirven y qué actividad biológica tienen. Entonces uno se para sobre plantas y se entera, por ejemplo, Iptis colombiana. Ustedes ven esta planta en el campo y dicen, uy, monte, y ni le paran bolas, sí, o sea, pues no la ignoran. Pero este Ipsis tiene una buena característica, es muy buena antioxidante, y todo esto nosotros estudiamos en el mismo jardín. Hay que estudiar esto, hay que tener herbario, y la UIS ya tiene herbario,
base de datos, o sea, de todo esto. Y hay que tener nombres a las plantas, esto se llama señalética, porque realmente no solamente tenemos que saber que eso es caña de azúcar, esto es guayaba, sí, eso es tal cosa. No, hay muchísimas más plantas. Y hay que saber para qué sirve y hay que validar este conocimiento. Y ahí estamos. Y también hay que crear protocolos de propagación. Cada planta es un mundo, sí, entonces tienen sus diferentes protocolos donde, pues, para cada planta estamos escribiendo. Y después la transformación que yo ya le expliqué de la biomasa, entonces lo tenemos tanto en el laboratorio, como transformamos la biomasa, obtenemos extractos, como a nivel piloto, estos son ya plantas ideadas, diseñadas y construidas en la UIS, planta piloto. Y la idea es, si el campo no va a la universidad tiene que ir al como Mahoma. O sea, la universidad tiene que ir al campo. Los estudiantes de la UIS tienen que hacer prácticas en el campo. Tienen que hacer sus tesis en el campo. O sea, hay que mermar esta distancia entre el campo, porque Colombia es un país de mucha injusticia. 10% tiene la riqueza, lo que no tiene 90% de población. Los que viven en la ciudad viven diferente, tienen acceso a la cultura, a información, a tecnología. El campo no. Miren los colegios en el campo. No todos, sí, pero escuelitas, por ejemplo, que ya la mayoría están cerradas, ¿sí? Entonces, es un abismo, sí, entre lo que puede tener una ciudad y lo que tiene el campo. O sea, hay mucha diferencia también en la educación. 10% tiene su universidad, su PhD, su maestrías y el resto. Entonces, hay abismos estos económicos, culturales, etcétera, campo y ciudad. Lo que hay que de alguna manera trabajar para esto, para mermarlo, para que la universidad, no es que vengan para la universidad, no, la universidad que vaya también al campo. Entonces, es otra vida, es otra filosofía, pero la que no conocemos todos, pero que hay que también, estos son destiladores que instalamos ya en 4 municipios, ya está instalado, no sé por qué andaba Andrés, es un ingeniero mecánico, pues tenemos equipo de trabajo aquí, cada uno hace lo suyo, yo hago análisis, sí, esos destiladores ya son ingenieros mecánicos que hay que diseñaron. Entonces aquí todo esto ya pues está instalado, esos niveles, 2 metros cúbicos. En Barbosa, Barbosa se vuelve un centro, un hub, sí, un centro, 4 de este. Entonces realmente puede atender a toda la región, si quiere, sí, o sea, puede atender. Caso del Pachurí. Sí. Sí. No, yo, no, 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 creo, sí, sí, Están sucias. sí. No nos dio resultados Magdalena Medio. Sí, más alto. Sí, más alto, sí. Toca que lleven, porque tenemos todo material vegetal, o sea, tenemos plantas. Sí, sí, porque la idea es que la gente prueba en sus fincas en unas dio bien en Puente Nacional, en algo en Barbosa, en Chipatá, en algunos lados. Bajo sombra, pero Indonesia está bajo el sol. Sí, hay que esperar. Segunda generación se aprende a vivir más, mejor. Hay que esperar un poquito, porque en Indonesia, que yo varias veces estuve, porque quería conocer cómo es que ellos son 90% de producción de aceite de pachulís de Indonesia. Y a Indonesia cultivos a pleno sol. ¿Sí? Entonces, muy a menudo hay que un poco acostumbrar a la planta, o sea, ir. Yo lo que veo, francamente, yo lo que veo, pero puede ser es mi ignorancia. Por eso queremos ahora pasar al estudio
de la vida de las plantas en el suelo. Estudiar raíces, estudiar qué imitan, estudiar cómo se comunican las plantas en el inframundo, allá. ¿Por qué Indonesia es volcán? Por ejemplo, en México, Cafetero siguió. Que para cacao. Pero bueno, pues aquí no hay tanto problema. Pero es más en cacao, porque el aceite de palma son otras restricciones por otro índole, porque es unos... Así. Abierto. como aquí en muchas zonas también. Aquí en Magdalena Medio dio Pachulí, de Palma Rosa y dio citronela. Entonces en Magdalena Medio, en la biofábrica, quedamos con citronela. Pero en Batista mostré cultivos, hay unos de tomillo, el aceite de tomillo son $300 el kilo, es muy caro. Entonces el tomillo se dio muy bien. En Algoz dio excelentemente romero. Entonces lo que uno tiene que probar en cada finca, probar todas estas plantas y quedarse con la que mejor pues ve. Sí, porque para que ustedes lleven a sus fincas los vegetales, ¿cómo se llaman estos tejes? Sí, las plantas. Porque esto es la idea, ¿sí? O sea, toca hacer eso. No, en la parte no, fuimos a Puerto Wilches. Sí, entre nosotros fuimos a Puerto Wilches. En aquel tiempo me acuerdo hace rato y sembramos Lipia, por Lipia Alba. Y no, ellos echan tanto pesticida y necesitan su máquina pasar entre palmas para echar precisamente pesticida que les molesta estas plantas que sembramos y les molesta, ¿sí? Para caminar entre pues, sí. Entonces después nos dijeron, no, como que no nos gustó esta idea, ¿sí? Porque sembramos, en Puerto Wilches sembramos, pero bueno. Y bueno, solo la última idea, porque sé que están cansados, ya es hoy sábado, sí, o sea, mañana es domingo, tienen que descansar. Entonces, mire, llegó Andrés es ingeniero mecánico. Andrés, vimos tus equipos. Sí, sí, por favor. Aquí hay otra cosa importante. Cuando destilamos el aceite, 99%, 98, 99% se queda de material vegetal. O sea, hay aceite es 1% de la planta aromática y lo que queda es el desecho, el biomasa residual. Entonces queda mucho material residual, mira, todo esto después de destilación. Entonces, y ahí donde está la economía circular. Aquí utilizamos todo. Un hidrolato, el cultivador lo lleva para control de plagas de cultivo de pancoger. Lo que queda después de destilación va para abono, va para biocombustible. Y nosotros como químicos lo usamos para extraer moléculas bien caras, tal vez bien caras del desecho agrícola. Hay que tener en cuenta ahora nueva tendencia. El desecho agrícola no es desecho. Tiene muchísimas sustancias que tienen mayor valor agregado, mayor valor que inclusive el producto principal. Entonces aquí Delber, sí, él va a participar, creo que en diplomado de cannabis. Delber, que trabajó también en el proyecto, aquí de pronto han visto muchos compañeros que terminaron también en el PRI, sí, o sea, son excelentes. Delber aquí está con este desecho, es un abono allá de capitales en Barbosa. Y este es un proceso ya de ingeniero químico que se graduó y es una patente, se graduó de doctorado, es aprovechamiento de todo lo que da el monte. Sí, el esencial, el extracto, compuestos individuales, biocombustible, bioabono y también una fuente de muchas moléculas de valor, mayor valor inclusive que el mismo aceite. Entonces, imaginen ustedes, todo se puede usar, todo, el aceite, el hidrolato,
Entonces, es un proceso lo que se llama ingeniería circular, economía circular, donde se aprovecha todo. Pues aquí están bastantes publicaciones. Estos son equipamiento en Barbosa y este es un nuevo método que inventamos. También está aquí profesor Jairo que lidera este proyecto, Andrés que estaba en la parte de ingeniería. Entonces, ustedes en la cocina han visto que se puede triturar algo, ¿sí? Pormenorizar, después el polvito. Pero esto en química es un método de extracción. Pero este método lo llevamos a escala ya piloto, a escala semi-industrial, para obtener de los residuos una sustancia. Entonces se hace trituración, después se agrega etanol, alcohol, se hace extracción, se evapora el etanol y queda un extracto rico en sustancias biológicas activas, muy interesante. Y esto se puede hacer en el campo. Esto no es hacer un satélite, ¿sí? Una estación atómica. No, esas son cosas que el campo fácilmente puede hacer. Aquí, por ejemplo, del desecho, esto es un método muy, digamos, en laboratorio. Y esto no se me asusta, simplemente quiero decir que en laboratorio que todo podemos analizar, todo se sabe, cada molécula tiene nombres raros, sí, pero podemos saber qué es. Entonces, aquí, por ejemplo, de biomasa residual, nosotros podemos obtener muchas sustancias que valen mucho más, inclusive no solamente la planta, no solamente el aceite, sino de verdad algunos de esos productos ya son bioagregados en varios productos farmacéuticos importantes. Y esto se importa de España, se importa de esto, de aquello, de otros países, producen en África, van a Francia, allá lo refinan, los suizos lo refinan, y llegan como un producto inasequible. Solamente la gente que tiene plata puede comprar. Ahí aquí se puede producir. Solo hay que saber, la ignorancia te explota. Cuando uno es explotado, cuando es ignorante. Pero si tenemos conocimiento de todo esto, podemos producir aquí. Y muchas veces vienen y dicen, ah, yo le compro extracto crudo. ¿Por qué crudo? Porque es barato. ¿Y por qué no de este extracto crudo no obtenemos estos tesoros nosotros mismos y le vendemos producto final? ¿Sí? Entonces, como que es cambiando un poquito la filosofía, porque equipos para análisis, esto es nuestro laboratorio ahí en la UIS, algunos compañeros pues de cursos han ido, aquí hacemos análisis, son equipos, un equipo que puede valer 1.500 millones, pero se sabe todo lo que tiene el extracto, o lo que tiene el aceite, aquí nuestros muchachos, o sea, de maestría, de doctorado, Fausto. Entonces, para cada cultivo ya tenemos la ficha técnica. ¿Cuánto produce por hectárea? ¿Cuánto es el rendimiento de aceite? ¿Cuál es la composición de este aceite? ¿Qué propiedades tiene? Y aquí está Leyes, no sé dónde está Leyes, la doctora Leyes que estaba aquí, ella es coordinadora pues, de esta parte analítica. Entonces, cultivo de palma rosa, todo esto es ya Santander. Entonces, la ficha técnica, esos son gramíneas, crecen muy fácilmente, no es tan engorroso de cultivar. Cultivo de geranio, caro el aceite. En algunos fincas no digo, en otros. Entonces, hay que mirar dónde podemos con geranio. Geranio es una planta introducida de Sudáfrica. ¿Sí? Es, después de aceite de rosa, sigue geranio. Después palma rosa. Geranio es más caro que palma rosa. Y en algunas fincas, pues dio muy bien actividades biológicas del aceite, de compuestos. Romero. Romero, la industria nacional pide aceite de romero, que para el pelo, para crecimiento, que para productos, digamos, cosméticos, para champúes, ¿sí? Y no hay cultivos de romero grande. Por poquito, sí, una que otra planta. Es que romero ahora se llama salvia rosmarinos. Antes era rosmarinos oficinales, pero botánicos ellos pelean, me cambian nombres de plantas, entonces lo cambian. Este es cultivo de tomillo. Aceite de tomillo es bien caro. Productores norte de África, productores España, sí. Y en ciertas fincas va muy bien. Y por eso son proyectos de investigación que hay que mirar dónde, qué plantas se adaptan mejor en qué finca. Entonces,
antioxidante de esta planta. Y esto se busca para muchos productos. Por ejemplo, para las carnes. ¿Sí? Es muy importante, o sea, cómo preservar, cómo hacer que el producto exportado de Colombia llegue a su destino sin dañarse. Esto es Aleji está aquí. Aleji te mencioné, sí, como coordinadora de parte analítica. Aleji hizo doctorado aquí. Entonces, aquí ya es cultivo combinado, romero con tomillo. Lo último, ¿qué hacemos nosotros? Sí, nosotros no descansamos. Muere uno, descansa toda eternidad, ¿cierto? Entonces, que vive hay que aprovechar esto, ¿sí? A estudiar esto, aprender esto, hacer estas cosas, porque después esto es paz y amor, después no hay nada. Entonces hay que, mientras que uno viva, nosotros tenemos que hacer las cosas. Entonces también hacemos bioproductos y estos ya son con microbiólogos. Ya no somos exactamente nosotros químicos, ya vienen microbiólogos que estudian. Esto es aquí, sede de Guatiguaral, el laboratorio de profesora Raquel Ocasiones. Entonces ella trabaja en el proyecto, ella estudia antivirales. Entonces, y bioproductos que diseñamos, cosméticos, aseo, repelentes de insectos, o sea, todos estos, estudiamos bastante flores, extracto de flores, o sea, para cosmético, eso es lo mejor. Porque flores es un órgano en la planta muy fuerte, tiene que atraer el insecto, defender la vida que está fertilizándose, creándose en la flor. Flores es uno de los órganos más interesantes en la planta. Huele, atrae insectos, repele otros insectos, da la vida, después sucede polinización, fertilización, después nace la semilla y eso es continuación de la vida. Entonces, la responsabilidad que cae sobre la flor es muy grande. Entonces, la flor tiene muchas sustancias biológicas muy interesantes. Entonces, aquí también. Y estos son productos ya de nuestra investigación. Entonces, ya son productos que vamos algunos patentar, otros certificar. Entonces, está antioxidante, repelente de insectos, lociones, fotoprotectores. Ahora, el nuevo proyecto que queremos presentar se llama Bienestar para el Campo. La gente está expuesta al sol. Hay que tener fotoprotectores eficientes. Tú no puedes, pues como momia egipcia, sí, o sea, embalsamar. O sea, hay que pensar en esto. Hay que pensar en la vivienda de campesinos, de cultivadores. Hay mucho insecto, vectores que producen, transmiten leishmania, chagas, sí, o sea, hay que pensar en productos naturales que hacen cierta defensa de estas viviendas. Hay que pensar en productos que preservan la producción agrícola, fruta, productos agrícolas, carne, sí, hay que pensar en estas moléculas que permitan dar la vida más larga a los productos de exportación. ¿Sí? Entonces, todo esto estamos. Esto es una línea que somos varias universidades, la Universidad de Cartagena salieron con estos, pues, ya del proyecto. Bueno, estos ya son repelentes de insectos, también con base en las plantas. Y la misma pandemia, pues no solamente es virtualidad, sino que la pandemia también nos incentivó a idear un producto con base, Vironet se llama, Vironet 7, con base en 7 aceites esenciales. Es no solamente desinfectante, es también repelente de insectos. Producimos 4 toneladas de esta cosa, repartimos en consultorios, en hospitales, o sea, entre la gente que tenía la pandemia a trabajar. Entonces es un producto pues realmente insignia y también es con plantas. Y bueno, un artículo que ahora fue sometido que es fuerte antiviral para también importante. Productos fitoterapéuticos también con base en las plantas. Y fíjate, eso es lo que tenemos que hacer. Cultivo, producción de extractos, aceite. ¿Quién lo va a producir? Ustedes, ¿sí? La gente en el campo. Purificación, centro de investigación en el campo. Esto es lo que hay que pensar. Y no solamente en la materia prima. Y entonces, realmente ustedes son científicos del campo. La universidad tiene que volcarse al campo. Tenemos que colocar en el campo esto. No es fácil. Colocamos destiladores y la electricidad nos dio.
porque dice que son tantos golpes, tanto poder, cuando se mide, no arrancaban los destiladores. Porque miles de cables se los llevaron a las fincas, distribuyeron energía. Entonces, la electrificadora de Santander en nuestros proyectos nos ayudó en esto. ¿Sí? Porque es que debe tener el campo también la infraestructura adecuada para este tipo de proyectos. Eso también hay que pensar. Con los políticos hay que hablar de esto. Las carreteras terciarias, el internet en el campo, más la electricidad confiable. O sea, todo esto no vamos a tener progreso nunca. Y bueno, estos son algunos plantas que disminuyen muchísimo el peso, sí, o sea, interesante. Y esto ya ustedes no les mencioné, son productos con base en nuestras plantas estudiadas que se utilizan para la industria de pollos, sí, en la comida y también para desinfección. Bueno, y también pues llevamos nuestro conocimiento a varias partes a través de talleres y esto que me envió, me invitó el profesor José Aníbal, que le agradezco mucho esta invitación porque esto necesariamente que ustedes también nos conozcan qué estamos haciendo. Esto es muy sano, o sea, que podemos tener estos diálogos. Entonces, y el CINIVAM también pues da capacitaciones con estudiantes, trabajamos bastante porque ustedes son futuro, al final y al cabo toca mantenerlos como con amor por la ciencia, por el conocimiento, no es fácil. Y con colegios, ese colegio en ellos, esto uno entra en escuelita y empieza a llorar, no es en serio, o sea, niñitos de pequeña más grande, la misma profesora ya cansada, o sea, colegio muy pao, pero la universidad donó muebles, sí, o sea, y allá al lado está el destilador, la alcaldesa de Vélez es una mujer de admirar porque entiende, o sea, de que hay que llevar tecnología, o sea, y bueno, aquí con los colegios de Lebrija, colegio de Martínez Motis en Puerto Nacional. Sí, o sea, bueno, yo creo que la ciencia no es para vanagloriarse, no es para esto. La ciencia debe brindar felicidad y bienestar. En nuestro caso, debe brindar bienestar también al campo. Sí, o sea, y aquí, pues, los chicos, los estudiantes, sí, realmente para nosotros, profesores, ustedes son el futuro y realmente justifican todo este esfuerzo que nosotros hacemos para el futuro de este país que lo merece mucho mejor de lo que tenemos, sí, pero 90% o más depende de nosotros. Curiosamente, no del gobernador o de este o aquello, no, eso depende mucho también de nosotros mismos. Y aquí algunas organizaciones, o sea, ministerios, el Sistema General de Regalías, Banco Mundial, o sea, que nos ayudaron también a todos estos recursos para hacer este desarrollo. Y a ustedes, que sobrevivientes, ¿sí? O sea, muchísimas gracias por su paciencia. Y si tienen algunas preguntas todavía, pues tienen energía para preguntas, yo con mucho gusto, ¿sí? Estos productos son prototipos, ya la universidad los aprobó, ahora crearse en industria o spin-off de la universidad o van a ser licenciados a las empresas. Sí, con nosotros, sí, nosotros lo que hacemos, extracciones, análisis, estudio, por ejemplo, ustedes en el campo conocen esta planta. Tatarabuelo lo usó, toda la familia lo usó, la aman, la quieren, saben sus propiedades. ¿Y qué? Se van de esta vida sabiendo estas propiedades. Se puede convertir en un producto, pero hay que estudiar primero. Creo que primero fue arquitecto es fácil. Tienen que venir a Sanibam, le damos esquejes, le damos ustedes plántanos, ¿sí? Ustedes empiezan a sembrar, cuidar lo que sobrevive, da bien,
analizamos entonces porcentaje de aceite, de extracto, y después ya empiezan a propagar. No empiezan con grande, empiezan con parcelas chiquitas, pilotos, ¿sí? Porque ya, ay, siembro esto. Nosotros llevamos ylang ylang, es un árbol que huele las flores, destilamos aceite, es perfume per se. Llevamos a Sucre, no Sucre Santander, el pueblito, sí, Sucre departamento costeño, ¿sí? Entonces allá se sembró 10 hectáreas. Y todos se fueron para la ciudad de la finca, ellos creen que eso es su solito. Llegó el ejército de hormigas. En una noche comió todo, todo. Entonces la señora me dice, nosotros le exportamos todos esto, crecimos estos arbolitos y todo se murió. Sí, pero ¿quién tiene la culpa, hombre? Tú tienes que mirar dónde está la cama de hormigas. ¿Cierto? Nosotros sabemos esto, que en una noche acaba con todo. Entonces, por eso el campo es de cuidado, de mirar. Entonces, por eso no les recomiendo tener hectáreas de una vez. ¿Sí? Hagamos piloto. Hagan unas pastitas de cada una de estas plantas y vamos mirando qué pega mejor. Sí, piñón, ¿no? Ustedes pasaron a mora, nosotros fuimos allá con plantas. Y después que lo queremos con mora. Entonces, porque nosotros llevamos plantas en el peñón. Pero después cultivadores dijeron que quieren estar con mora. Ahí tengo fotos de allá de cultivos. Sí, a mora. Y peñón es buen sitio para plantar. Sí. No, no. Sí. Sí. Pero fíjese que si tú no vendes la planta en fresco, puedes destilar. Mira, yo les voy a decir, ahora entregamos este proyecto, estamos escribiendo, hay otro convocatorio, pero necesitamos asociación porque dinero no dan si no hay asociación. Eso olvídese, esto no da. Entonces, si hay asociación que de verdad, o sea, tiene varios cultivos y quiere probar esto y de verdad se compromete y de verdad se junta, hay que, entonces, por favor, nos escriben para hacer una reunión para empezar con esto. Porque tenemos que presentar la propuesta para el junio. O sea, no hay mucho tiempo, pero de verdad hay gente que se metió en el proyecto, pero no continúa, se desilusionó, pensó que va a haber pues una cantidad de dinero, pero hay que esperar, hombre. En 2 años no llega la plata. Entonces, pues va llegando de a poquito y después sí se justifica el negocio. Entonces, lo que se necesita es que nos escriben una asociación que de verdad, no muy grande, pero combativa y de verdad quiere hacer esto, nos reunimos y vamos haciendo individuales. Sí, productor individual, si está cerca a Barbosa, ya está el centro de destilación. Si está en Puente Nacional, ya está el destilador funcionando. En Chipatá está el destilador funcionando. En Bucaramanga está el destilador 24 horas funcionando. Dijeron, pues sí, sí, claro, y empezamos a destilar. Y después, cuando crecen un poquito, tienen su propio destilador, o sea, ya se podría. Entonces, de una vez para el proyecto. Esto es importante, porque el gobierno no da plata si no hay asociación. Nosotros tenemos 0.2 hectáreas por cultivador, sí, para tener una como mínimo 10 hectáreas. Para que esto amerita un destilador propio como asociación. Sí. Nosotros tenemos buenas prácticas agrícolas, pero sí han utilizado abonos y fertilizantes.
se han utilizado extractos de plantas para control. Sí, 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 sí. Pero bueno, esto lo podemos producir, sí, sí, sí. Esto lo utilizamos también para el control de nuestros propios productos de destilación, el hidrodato. Ah, no, pero es que ustedes pueden tener sus cultivos y solo destinar una parte a planta aromática.